Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos otra vez. Bienvenidos aquí. Estamos transmitiendo desde casa. Ya teníamos varias semanas que no estábamos transmitiendo, ya que pues se atravesaron las vacaciones y después de las vacaciones, se atravesaron las vacaciones y ya luego regresando, tuve algunos imprevistos y ya también no pude comenzar a grabar, pero bendito Dios, ya estamos aquí de regreso, ¿verdad? Ya estamos de regreso con esta serie, la cual hemos titulado Familias de Carne y Hueso, ¿verdad? Es así como hemos titulado esta serie, Familias de Carne y Hueso. Entonces vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a dar inicio a nuestro estudio con esta serie. Pues como ustedes saben, hemos decidido grabar este estudio. Lo hemos decidido grabar para que poderlos transmitir, perdón, en vivo, para que puedan quedar grabados y poder hacer todo, tener toda una tener todo ahí, toda esta serie ya grabada. Ahí la vamos a estar transmitiendo por Facebook, obviamente, y por YouTube también, ¿verdad? Entonces, pues ya estamos de regreso aquí con Familias de Carne y Hueso. Es la serie que estamos estudiando. Y la última vez hablamos el tema, en lo último que nos quedamos, que fue prácticamente el tema número 9, pero ese tema número 9 lo dividimos en dos, ya que yo comencé a grabar, pero aquí mis vecinos están cambiando de casa y comenzaron a trabajar y pues ya no me permitió seguir grabando. Entonces, el tema número 9 lo dividimos en dos partes. Y lo último que hablamos del tema número 9 lo titulamos Más barato por docena, ¿verdad? Y hablamos sobre José y sus hermanos, ¿verdad? José y sus hermanos. Y dijimos que en esa familia, porque es lo que estamos viendo, las familias de la Biblia, ¿verdad? Vimos que en esa familia, en la familia de José, hubo envidia entre las hermanas, ¿verdad? Entre las hermanas, y no obviamente entre las hermanas de José, sino entre las esposas de Israel, ¿verdad? O las esposas de Jacob. Hubo envidia entre ellas, una tenía hijos y luego la otra no se quería dejar y tenía hijos, y luego una entregó a su sierva y luego la otra entregó a su sierva, y es así como se hacen estos 12 hijos y se hacen las 12 tribus, ¿no? Entonces hubo envidia en esta familia. En esta familia también hubo odio, ¿verdad? Podemos ver ese odio que tuvieron los hermanos contra José a tal grado de venderlo. También vimos que en esta familia hubo mentiras y secretos. También ahí hubo en esta familia mentiras y secretos. Y también veíamos que en la vida de José había recuerdos impresos y recuerdos impresos en su memoria, ¿no? Cómo sus hermanos lo habían vendido. Y como una vez que él es el segundo de Faraón en todo Egipto y vienen sus hermanos a querer comprar comida, vemos cómo aquí José tiene que tomar una gran decisión, ¿no? Si hace venganza, justicia o perdón. Y decíamos que muchas veces nosotros creemos que lo mejor es la venganza, ¿verdad? Cuando no conoces del Señor dices, pues me voy a vengar. Pero a veces conociendo ya del Señor decimos, no, pues yo solamente quiero que se haga lo justo. Pero decíamos que tanto de la justicia y la venganza es una línea muy delgada, porque a veces tendemos a hacer justicia, pero terminamos cayendo en venganza. Cuando menos lo pensamos, ya estamos cayendo ahí en la venganza. Entonces, lo que decidió hacer José con sus hermanos fue el perdón, ¿verdad? Él los perdonó. Y vimos cómo Dios preservó la vida de José. Dios preservó su vida. Era un plan divino dentro de todo. El plan de Dios era que José pasase todo esto para que pudiese salvar a sus hermanos, ¿no? Entonces, a partir de la muerte de José y de sus hermanos que habitaban en Egipto,
la historia da un vuelco importante, ¿verdad? Da un giro importante, porque los 12 líderes y sus tribus permanecían en Egipto y ellos iban a ser esclavos 400 años aproximadamente, tal como Dios lo había dicho a Abraham. Esto no era algo nuevo para el Señor, Dios ya se lo había dicho a Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo del 13 al 14, Dios le dijo esto a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, obviamente el pueblo de Israel fue esclavo por 400 años, pero decíamos que esto va a dar un giro, ¿no? Porque después de esos 400 años, el pueblo de Israel, obviamente al ser esclavos, pues realmente ellos necesitaban un líder, ¿verdad? Ya fuese un líder político, militar o ideológico, pero entonces ellos estaban obviamente siendo esclavos del pueblo de Israel. Era un pueblo, vamos a llamarlo así, de ladrilleros, ¿verdad? Porque realmente ellos estaban construyendo Egipto, estaban construyendo entre todo esto pirámides y todas estas cosas, ¿no? Entonces era realmente un pueblo con una mentalidad de esclavo. ¿Te imaginas? Llevaban 400 años siendo esclavos. Algunos murieron con la esperanza de ver un libertador y nunca lo vieron. Prácticamente pasaron aquí entre 4 y 5 generaciones y nunca vieron ese libertador. Algunos preguntándose quizás, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba ese Dios de milagros? ¿Dónde estaba el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Otros solo quizás llegaron a escuchar y decir, había un Dios que hacía milagros, había un Dios que veía por su pueblo. Entonces todos estaban esperando esa gran promesa, inclusive otros quizás ya habían perdido la fe y quizás dijeron, pues nunca va a suceder eso, ¿no? Y a lo mejor tú puedes decir, pero el Señor ya les había dicho que el Señor los iba a librar y los iba a libertar. Pero recordemos que como carne, como humanos, como seres de carne y hueso, muchas veces dudamos de las promesas de Dios, y obviamente eso es pecado, ¿verdad? Dudar de las promesas de Dios, dudar de que Dios no pueda hacer las cosas, pero quizás esto pasó en ellos, dudaron del Señor. Y es aquí donde vamos a ver el tema de hoy, el tema número 10, un gran líder familiar. Es así como lo hemos titulado, un gran líder familiar, y vamos a ver la vida de Moisés, ¿verdad? Un gran líder familiar. Y vamos a ver el nacimiento de un líder. En Éxodo capítulo 1, versículo 22, en Éxodo capítulo 1, versículo 22, dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. A mí hay una película que me encanta y la veo seguido y le digo a mis hijos, es mi película favorita. Es una que se llama El Príncipe de Egipto, ¿no? Entonces me encanta verla porque, híjole, me hace mucha... ver las plagas y ver cómo se abre el Mar Rojo y todo esto. Me encanta ver esa película, pero vamos a ver aquí la vida de este líder. Es apasionante desde su nacimiento. Se nos narra que Faraón, por temor, al ver que los esclavos aumentaban tanto en número y en fortaleza, al ver Faraón cómo el pueblo crecía de tal manera, entonces él da una orden que los niños varones, los hijos de los esclavos, fueran llevados a la muerte, ¿verdad? Obviamente, ¿para qué? Para que no se siguieran reproduciendo, ¿verdad? Y son los varones a los que hay que darles muerte, porque obviamente pues necesitamos de un varón y de un varón que es el que trae el semen para poder reproducirnos, ¿verdad? Que fueran aventados al río. Mira que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Como podemos ver ahora con toda esta ola del feminismo, como ya esta ola del feminismo dice, ya no necesitamos hombres, ¿verdad?
por nosotros los hombres pueden desaparecer y no pasa nada. Pues si los hombres desaparecen, prácticamente ya no podríamos reproducirnos más allá. Y obviamente también si la mujer desaparece, ¿no? Pero ¿cómo se llega a atacar esto del hombre, ¿no? Entonces podemos ver que esto lo hacía Faraón para mantener al pueblo débil, ¿verdad? Para mantener ese pueblo, vamos a llamarlo así, ladrillero, que estaban trabajando sin guía y sin una identidad, ¿verdad? O sea, entonces vemos aquí en la Biblia que Faraón da esta orden, pero también la Biblia nos dice en Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 2, Éxodo 2 del 1 al 2 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Hermanos, y conocemos la historia, ¿no? Conocemos la historia de Moisés, cómo su madre, para salvar la vida de su hijo, lo contrario de los que muchas madres hacen hoy, que ya no quieren tener hijos, y muchas de ellas cuando tienen a sus hijos creen que la solución más fácil es ir y abortar, pero cómo ella quiere guardar la vida de su hijo, ¿verdad? Dice que lo esconde por 3 meses. Y dice la palabra de Dios que lo metió en una canasta y lo llevó a un río. Y es ahí, en ese río, es ahí cuando la hija de Faraón lo encuentra, ¿verdad? Es la hija de Faraón lo encuentra. La mamá, por guardar su vida, va y lo mete en un Moisés, en una canasta, lo deja. Y la hija de Faraón, al estar ahí en el río, se encuentra a Moisés y dice que lo adopta como si fuese su hijo, ¿no? Entonces, y su hermana, la hermana de Moisés, que iba cuidando cómo llevaba el río al niño, dice que su hermana le trae una nodriza, ¿verdad? Le dice, oye, ¿quieres que te traiga una nodriza? Y esa nodriza era la propia madre de Moisés. Y una vez que el niño creció, la nodriza le llevó a la hija de Faraón, a Moisés, y ella lo adoptó, ¿verdad? Y le dio el nombre de Moisés, que quiere decir, yo lo saqué del agua. Pero podemos ver claramente que fue nuestro Señor quien lo sacó del agua, que esto era una promesa que el Señor iba a cumplir, una promesa que el Señor ya le había dado a Abraham. Fíjate qué es lo impactante de esto. En la cultura hebrea, por lo regular se destetaban, es la palabra, se destetaban a los niños a la edad de 5 años, ¿verdad? Y yo estoy convencido que la madre de Moisés sabía que a la edad de 5 años lo iba a entregar a la hija de Faraón. Y yo estoy convencido que la mamá le hablaba de ese Dios de milagros, le hablaba del Dios de Israel, lo instruía en la palabra, porque sabía que su hijo tarde o temprano saldría a Egipto, saldría al mundo. Y no creo que ella estuviese perdiendo el tiempo, ¿verdad? Sin estar adoctrinando a su hijo. Y tristemente nosotros pensamos que a veces por nuestros hijos ser muy pequeños, que nuestros hijos por ser muy chiquitos, creemos muchas veces que ellos no pueden aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Decimos, está pequeño, cuando crezca él va a aprender más. No, tu hijo desde pequeño puede aprender. Tu hijo desde pequeño puede aprender, y un ejemplo muy claro, y lo vamos a ver también aquí en esta familia es de carne y hueso, la vida de Daniel, ¿verdad? Como siendo él aproximadamente un adolescente de 14 años, conocía la palabra del Señor, había sido instruido por sus padres. Entonces, no pensemos que porque nuestros hijos son pequeños, no tienen edad para conocer a Dios. La Biblia no nos marca una edad para decir cuándo nuestros hijos pueden conocer del Señor. No nos dice que después de los 6, después de los 7, después de los 8, después de los... No nos dice. Recordemos que para Dios no hay imposibles, y a lo que a nosotros nos corresponde como padres es adoctrinar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver la vida de este gran líder familiar, que es así como lo hemos titulado, un gran líder familiar, Moisés. Vamos a ver la vida de este líder y la vamos a dividir en 3 bloques. Vamos a dividirlo así. Y cada bloque es de 40 años. El primero de ellos es 40 años en Egipto. El segundo bloque es 40 años en Madián. Y el tercer bloque será
40 años guiando a un pueblo por el desierto. Si nos ponemos a analizar y a profundizar en la Biblia, es así como se divide la vida de Moisés. Hay como estas tres etapas, ¿verdad? La etapa en la que estuvo en Egipto, la etapa en la que estuvo en Madián o en el desierto, y 40 años guiando a un pueblo por el desierto. Entonces, en la primera etapa, en sus primeros 40 años en Egipto, Moisés recibió, dice la palabra de Dios, recibió la mejor educación a la que la gente de esa época pudiera aspirar. Recordemos que era prácticamente, había sido como adoptado como el nieto de Faraón, ¿verdad? Porque era hijo de la hija de Faraón. Entonces, realmente recibió la mejor educación, las mejores escuelas, tenía la mejor vida, tenía riquezas, no le faltaba nada, prácticamente era un príncipe, ¿verdad? Entonces, así estaba viviendo Moisés. Esteban, antes de ser apedreado, el primer mártir que la Biblia menciona, Esteban antes de ser apedreado, nos afirma que Moisés terminó siendo un hombre sabio y poderoso según la sabiduría y el poder de los egipcios. Es así como Esteban lo menciona. Era un hombre respetable, era un hombre con educación, era poderoso, repito, con dinero, todo lo que él pudiera desear lo tenía, ¿verdad? Pero Moisés también quizás estaba consciente que todo eso eran deleites nada más temporales, ¿verdad? Eran nada más deleites temporales. Porque Moisés no había olvidado los principios de su nodriza y sabía que sus hermanos eran los hebreos. Y es por ello que Moisés hace algo terrible. En estos primeros 40 años en Egipto, teniendo todo, Moisés hace algo terrible, no olvidándose de los principios de su nodriza. En Éxodo capítulo 2, versículo del 11 al 15, Éxodo 2 del 11 al 15 nos dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Quiero que llevemos aquí una reflexión. ¿Cuántas veces no pensamos tontamente como Moisés? ¿Cuántas veces no pensamos tontamente como Moisés? Que podemos hacer algo sin que nadie nos vea, olvidándonos que es Dios que nos ve. Que para Dios no hay nada oculto en esta vida. No hay nada oculto. No hay nada oculto. Tarde o temprano nos encontraremos con el Señor y esas cosas que hemos hecho cuando creemos que nadie nos ve, esas cosas saldrán a la luz. No hay nada que pueda estar oculto ante el Señor. Y no escondamos nuestro pecado en la arena, ¿verdad? Cuando pequemos ante Dios, ante el prójimo, no escondamos el pecado en la arena. Confesémoslo. Confesémoslo al Señor. Confesémoslo al prójimo antes de que sea descubierto y sea mayor la vergüenza. Sea mayor la vergüenza. Porque nada más cuando nosotros pecamos y lo escondemos en la arena es engañarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que dice Juan, en primera de Juan 1:18, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice: pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios, antes de entregar el liderazgo a Moisés, Dios tenía que tratar con Moisés.
Entonces, aprendemos que en estos 40 años que Moisés estuvo ahí en el desierto, tenía todo lo que él pudiera querer, había sido educado, en lo mejor era sabio en toda la sabiduría de los egipcios, pero hizo algo terrible. Mató a un egipcio, lo quiso ocultar, fue descubierto. Pero repito, Dios antes, Dios, así antes de entregarle el liderazgo a Moisés, Dios tenía que tratar con él. Dios iba a tratar con Moisés. ¿Y dónde iba a tratar con él? En la soledad del desierto por otros 40 años. ¿Por qué? Esto es lo impactante. Por eso te digo que la vida de Moisés se divide en 3 etapas. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto o en Madián y 40 años guiando al pueblo. ¿Por qué después de 40 años en Egipto el Señor lo tiene que llevar 40 años al desierto? ¿Será que lo tuvo que llevar 40 años al desierto para limpiarlo de toda esa contaminación de los egipcios? ¿Para limpiarlo de esa sabiduría, de ese conocimiento, de esas ideas, de confiar en sí mismo? Se llevó un tiempo, se llevó un proceso. Y el Señor así lo quiso, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto para tratar con él. Lo mismo que duró en Egipto, lo mismo que el Señor trató con él. Y tristemente muchas veces algunos cristianos quieren que en una consejería del pastor o en una reunión de adolescentes o en alguna venida de la congregación de un domingo, si es que vienen los domingos y son constantes, quieren que en una reunión, en una consejería, su vida matrimonial, la educación de sus hijos tan desorganizada cambie de la noche a la mañana. Es lo que esperan. Es lo que esperan. Que con una consejería de 1 hora, que con una reunión de adolescente de 1 hora a la semana, cambie todo. Cambie todo. Pero no es así. Y la Biblia la Biblia nos lo deja claro. Esto es cuestión de trabajo, esto es cuestión de un proceso. Las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana. Claro, pero tenemos un Dios que es poderoso y todo se puede en Él. Claro, en Él podemos fortalecernos para llevar el proceso que nos lleva a este cambio. Dios nos quiere llevar a Madián, Dios nos quiere llevar al desierto para limpiarnos y tratar con nosotros en la soledad de esos pensamientos. De esos pensamientos. De que tenemos que meternos a la palabra de Dios, a la oración, el congregarnos, los estudios. Dios quiere limpiarnos de toda esa mentalidad que traemos del mundo, de los pensamientos del mundo. Tristemente las congregaciones meten en las congregaciones hoy se meten muchas cosas del mundo. Cuando la iglesia es como ese desierto, donde el Señor nos está limpiando, donde el Señor nos está purificando. Por eso este proceso de santificación. Pero queremos seguir arrastrando las cosas del mundo. ¿Cómo se hace en el mundo? Vamos a hacerlo aquí dentro de la iglesia. ¿Cómo se llevan los matrimonios en el mundo? Vamos a hacerlo dentro de la iglesia. ¿Cómo se llevan las reuniones en el mundo? Vamos a llevarlas aquí dentro de la iglesia. No. Es el Señor que quiere limpiarnos de todos esos pensamientos mundanos. De todos esos pensamientos mundanos. Pero cuando vamos a la consejería, cuando vamos a la reunión, porque ya fuimos 3 veces seguidas el domingo a la reunión, o porque ya mi hijo tiene 1 año yendo con los adolescentes o con los jóvenes, pero como no ve un resultado, pues mejor me voy. Mejor me voy. Porque nos gustan las cosas rápidas. Nos gusta el desorden por mucho tiempo, pero nos gustan las cosas rápidas. Rápidas nos gustan. Y si no salen como nosotros queremos, o cuando nosotros pensamos que deben de salir, me desanimo y mejor me voy. Pero ¿ves qué difícil es morir a uno mismo? Qué difícil a veces es esperar en el Señor y pasar ese tiempo, pasar ese proceso. Pero muchas veces creemos que podemos vivir en Egipto y actuar como ellos.
Pero no es así. Si realmente el Señor ya te ha sacado del mundo, de Egipto, y te ha llevado ahora a este desierto, a este Madián, es porque el Señor quiere tratar contigo, porque el Señor quiere limpiarte, el Señor quiere que te quites de toda esa contaminación del mundo para el plan futuro que tiene para ti, que es la eternidad. Entonces, podemos ver aquí, y es aquí donde caemos al segundo bloque. En este segundo bloque, el primer bloque fue 40 años en Egipto, entonces el segundo bloque o el segundo periodo es 40 años en Madián. 40 años en Madián. Y aquí hay dos elementos que formaron a Moisés como un gran líder a la manera de Dios. Fíjate, en Madián el Señor puso dos elementos en Moisés para formarlo como un gran líder. Pero fue en Madián. El primer elemento que el Señor usó fue haciendo de Moisés un hombre de familia. Porque la Biblia no nos dice que en los primeros 40 años en Egipto Moisés estaba casado ni Moisés tenía hijos. Pero ya cuando llega a Madián, Dios en este primer elemento hace a Moisés un hombre de familia. Un hombre de familia. Nos encontramos con un hombre joven, soltero, estaba huyendo porque había asesinado a un egipto, porque quería defender a uno de sus hermanos hebreos. Y fíjate lo que nos dice Éxodo capítulo 2, versículo 16 al 21. Dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió en mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Era todo un caballero, Moisés. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Moisés convino en morar con aquel varón y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Mira, después del encuentro entre las hijas de Jetro y Moisés defenderla de aquellos pastores que las agredían, Séfora y su padre lograron ver en Moisés un hombre que protege y provee las necesidades. Mira, ¿esto qué nos hace ver? Que la naturaleza del hombre debe ser proteger y proveer las necesidades. Muchos piensan, porque eres cristiano debes proteger y proveer las necesidades. No, seas cristiano o no seas cristiano, tu deber es proteger a tu mujer y ver por las necesidades. Por las necesidades, porque Moisés aún vivía en Egipto y él ya estaba protegiendo a una mujer y proveía las necesidades. De inmediato entra a la escena su suegro, ¿no? Y obviamente su suegro fue muy importante y marcó mucha diferencia también en la vida de Moisés, que él al escuchar cómo él había defendido a sus hijas, él después de ello Moisés entra a apoyarlo en sus labores, ¿verdad? Lo manda a traer y lo convence para que more con ellos, ¿verdad? Lo manda a traer y le dice, vente a vivir con nosotros. Yo aquí tengo una pregunta para los varones. ¿Realmente nosotros protegemos a nuestras esposas y proveemos las necesidades que hay en casa? ¿Qué hay en casa? Qué triste es cuando una mujer tiene que partirse en 1000 pedazos porque ve que su esposo es perezoso. Perezoso. Que de verdad no tiene la mentalidad de salir adelante. Es una persona muy, vamos a llamarlo así, conformista. No quiere más. Y qué triste cuando usamos más la palabra de Dios para ser así.
¿Va? No, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios proveerá, Dios dará, Dios esto, Dios lo otro. Y tienes viviendo mal a tu familia. Tienes viviendo mal a tu familia. Muchas veces muchas personas a veces no quieren agarrar un trabajo estable porque le tienen miedo a la responsabilidad. ¿Cómo? ¿Cómo voy a trabajar debajo de alguien? Yo quiero ser mi propio jefe. Ni trabajando tú por tu cuenta serás tu propio jefe, porque tu jefe es el Señor. Y es el que le debemos de rendir cuentas a nuestro Dios de lo que hagamos. ¿Realmente protegemos a nuestras esposas y proveemos sus necesidades? No solo materiales, o sea, también no solo las materiales, porque hay hombres que son muy buenos y proveen las cosas materiales. Pero ¿qué tal las físicas y las espirituales? ¿Qué tal las físicas y las espirituales? Desde su primer encuentro, creo que Moisés vio en su suegro como un padre, ¿verdad? O sea, al ver a ese varón, yo creo que Moisés se proyectó y lo vio como un padre, y yo creo que Jetro vio a Moisés como el hijo que nunca tuvo. Tenía 7 hijas, no tenía un hijo, como el hijo que nunca tuvo, ¿verdad? Es así como lo vio, como un padre. Y yo quiero aquí dar otro principio. ¿Qué tanto respetamos a nuestros suegros? ¿Qué tanto tienen ese respeto nuestros suegros? Si realmente nosotros vemos a nuestros suegros como padres, la Biblia nos manda a honrarlos. ¿Qué tan bien te llevas con tus suegros? ¿De verdad te has vuelto una persona insoportable para tus suegros? Siempre llevándoles la contraria, siempre diciéndoles cosas, siempre siendo gestudo o gestuda. Esto no me gusta, es que mis suegros, como si fueran tus enemigos. Qué triste es cuando los suegros no pueden encontrar paz con la nuera o con el yerno. Qué triste. ¿Y qué pueden hacer? Estarás ahí por siempre. Estarás ahí por siempre. ¿Qué tan bien te llevas con ellos? ¿Te soportan, te toleran, te aman? ¿O realmente muy dentro de su corazón pensarán y dirán, ¿a quién escogió mi hijo? ¿A quién escogió mi hija? Y llevan ese dolor en su corazón. Entonces, el primer elemento que podemos encontrar aquí en Madián es que Dios convirtió a Moisés en un hombre de familia. Y el segundo elemento que podemos encontrar aquí es que Dios lo sometió a la escuela del silencio en el desierto para convertirlo en un líder espiritual. Mira qué impactante, Dios lo sometió para que primero fuera un hombre de familia y después de ello lo convirtió en un líder espiritual. Qué gran contraste hay entre la vida de Moisés. De verdad, así, de un lado lo llevó hasta otro lado. Como príncipe de Egipto, de príncipe de Egipto a pastor de Madián. Algo totalmente distinto, ¿verdad? Totalmente distinto. Como pastor tenía que hacerlo todo por sí mismo. Todo por sí mismo. Estaba haciendo el mismo trabajo que se le había enseñado a despreciar, porque créelo que para los egipcios ser pastor era algo muy despreciable. Era algo como no muy bien visto, ¿verdad? Entonces, quizás había sido una experiencia muy humillante, pero era el Señor tratando con la vida de Moisés, porque Dios lo estaba preparando para ser ese gran líder. Dios estaba trabajando con su carácter. Por eso yo creo que es muy peligroso cuando una persona no es servicial y quiere un puesto en la congregación. Híjole, eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Si esa persona no da evidencia de dar un servicio, pero quiere un puesto en la congregación, es peligroso. Es peligroso. Porque realmente lo que él pide son esclavos, siervos, ¿verdad? Y no se ha dado cuenta que al servir sin tener un puesto y después tener un puesto es servir aún más.
La Biblia nos dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habría sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, Dios estaba preparando a Moisés para que pudiera equilibrar estos dos elementos, ser un gran líder familiar, pero también un líder espiritual, ¿verdad? Y muchas veces, qué difícil es conciliar la familia y el trabajo. La familia y el trabajo. A veces los podemos mantener en equilibrio, ¿verdad? Podemos tener la mayor presión sobre el otro y erróneamente nuestra tendencia natural es sacrificar recursos para fortalecer el otro. Y esto lo vemos tristemente a diario, donde la mayoría de las veces lo que se sacrifica es la familia. Podemos mantener el equilibrio, pero cuando la presión llega, tenemos que sacrificar a veces uno y tristemente lo que se sacrifica es la familia. Porque necesitamos cubrir ya los gastos necesarios y necesitamos trabajar, necesitamos generar, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer lo otro. Y muchas veces es más para lujos que para necesidades. Que para lujos que para necesidades. Y es ahí cuando la familia comienza a sufrir. Una vez que Dios llama a Moisés para fortalecer su posición familiar y su encomienda, mira, en Éxodo capítulo 4, versículo 18 al 21, dice: así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ven paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejaré ir al pueblo. Fíjate lo bonito de aquí. Su suegro sabía que Moisés era un hombre trabajador, sabía que Moisés era un hombre íntegro, y su suegro, al decirle: voy a la encomienda que el Señor me ha dado, su suegro lo bendice. Ve y hazlo. Ve y cumple. Pero ve cómo Moisés no solamente pensó en sí mismo. Moisés tomó a su familia y sigue la visión y misión que Dios le había puesto en él. Moisés no era un llanero solitario que cree que la esposa y los hijos son un estorbo para sus planes. Y tristemente hay muchas personas que creen que su esposa y sus hijos son un estorbo para los planes ministeriales. Por el contrario, él se comportó como un hombre incluyente que no divide o resta, más bien suma. Y es aquí que en esta encomienda que él tenía, él incluye a su esposa y a sus hijos. Los incluye. ¿Qué tanto incluyes a tu mujer en los negocios que vas a emprender? ¿Qué tanto incluyes a tu mujer en las decisiones del trabajo que vas a tomar? ¿Le preguntas si está de acuerdo o no? Y tú nomás le dices: lo tenía que hacer y ya lo hice. ¿O realmente le consultas? Le consultas. Y mira lo que podemos ver aquí también, y la Biblia no nos da mucha luz, pero mira lo que podemos ver aquí. Una mujer sujeta a su marido y apoyando en su encomienda. En Éxodo capítulo 4, versículo 20 que leímos, dice: Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también la vara en su mano. Mira, ¿por qué te digo aquí esto? La Biblia no nos menciona mucho sobre Séfora, sobre la esposa de Moisés. La Biblia no nos da mucha luz sobre ella. Nos habla muy poco sobre Séfora. No nos da mucha enseñanza de ella. No nos habla mucho. Pero fue la pieza clave para Moisés.
Obviamente tenía el llamado de Dios, tenía el respaldo de Dios, pero su mujer Séfora fue pieza clave para Moisés, fue pieza clave para su ministerio. ¿Te imaginas si ella le hubiera dicho, yo no voy contigo, ni mucho menos mis hijos? Nosotros aquí vivimos bien, tú eres pastor, tenemos dinero, tenemos estabilidad, estamos muy bien, yo no me muevo a ningún lado. A nuestros hijos no les falta nada, y al contrario, si vamos allá, puede que haya el arriesgue de que te maten a ti o nos maten a nosotros. Así que nosotros no vamos, nosotros nos quedamos. ¿Qué hubiera hecho Moisés? Yo sé que ustedes dirían, pues obedecer primeramente a Dios. A lo mejor sí, eso hubiera hecho. Pero ¿sabes qué? Tendría una carga en su corazón. Tendría una carga en su corazón. El hecho de que nosotros seamos cristianos como varones no quiere decir que nuestras esposas, por ende, tienen que ser cristianas. A ver, ¿cómo? Sí. Muchas veces damos por hecho porque el varón es cristiano, la mujer tiene que ser cristiana. Y a veces no es así. Debería a lo mejor, porque se supone que te casaste a lo mejor con alguien que decía ser cristiana, pero a veces no es así. Y quizás yo pongo este ejemplo y hablo de mí mismo. Mi esposa tiene muchas fallas, mi esposa no es perfecta, mi esposa no hace cosas extraordinarias en la congregación, mi esposa quizás no luce como lucen otras mujeres en otras congregaciones, que está aquí, que está allá, que hace esto, que hace lo otro. No, la verdad que no, pero siempre me apoya. Siempre me apoya y siempre me ha apoyado en la encomienda que Dios me ha dado. Ella tiene muy claro que el pastor soy yo y que ella está para apoyarme y caminar conmigo. Así. Se cansa, se desanima como todas las personas, pero cobra fuerzas en el Señor. Si ella no me apoyara, yo quizás ahora no estaría al frente de una congregación, ni mucho menos sirviendo a Dios de tiempo completo. Si mi esposa no me apoyara en las decisiones que tomo o que tomamos basados en la palabra de Dios, quizás no estaría ni de tiempo completo. Ella me diría, ¿qué estás esperando a ver si va a salir un sueldo para la próxima semana? Mejor métete a un trabajo donde sea seguro, donde te den seguro social, donde tengas prestaciones, donde si llegas a morir, pues que nosotros no quedemos desamparados, que mínimo un segurito nos esté dando ahí. Pero no lo ve ella así. Ella me apoya en la encomienda que Dios me ha dado. Ella es mi Séfora. Ella es mi Séfora. Ha estado conmigo en las buenas y en las malas, y más malas que buenas. Más malas que buenas. Entonces, mi esposa no hará cosas extraordinarias, no se hablará mucho de ella, como tampoco de Séfora, pero es mi Séfora y es mi pieza clave en el ministerio. Es mi pieza clave en el ministerio que el Señor me ha dado. Entonces, hermanos, pasamos al tercer bloque. Ya vimos el primer bloque, Moisés en Egipto. El segundo bloque, Moisés en el desierto, en Madián, donde Dios lo estaba preparando como un líder familiar y un líder espiritual. Y en el tercer bloque podemos ver a Moisés guiando al pueblo por 40 años en el desierto. ¿Recuerdas que te dije que hay que equilibrar dos elementos que son muy difíciles a veces de conciliar? Familia y trabajo. Cuando Moisés se carga de trabajo, Moisés regresa a su familia al cobijo protector de su suegro. ¿Ves? Tuvo que sacrificar algo. Era hombre, era pecador, era un hombre de carne y hueso. Mientras él enfrenta a Faraón con las 10 plagas, libera a Israel, los lleva por el desierto, acampando junto al monte de Dios, comienza a tener esta preocupación por su familia y había que sacrificar una. Y es así como lo hace. Regresa a su esposa con Jetro, su padre y sus hijos.
Y eso nos pasa muchas veces. Terminamos sacrificando algo. A mí me pasa, muchas veces termino sacrificando el tiempo con mi esposa, el tiempo con mis hijos, por dedicarlo a la congregación, por dedicarlo a mi trabajo. Y es aquí donde ya terminé desequilibrado. Y las cosas no tienen que ser así. Pero gracias a Dios por la vida del suegro de Moisés, que también él sabía que necesitaba mantener ese equilibrio, familia y trabajo. Y es ahí donde convoca a una reunión. Mira, en Éxodo capítulo 18, versículo del 1 al 8, dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. ¿Ve? Cómo Jetro, en sus años ya de experiencia, y cómo en esta sabiduría Jetro le ayudó a Moisés a equilibrar las cosas. A ver, Moisés, no solamente es el trabajo, aquí está tu familia. Le ayudó a tener este equilibrio. Este equilibrio. No solo es trabajo, es familia. Ayer hablaba con un hermano y estábamos platicando por WhatsApp y me dejó de contestar, ¿no? Y ya me contestó como a las 3 horas y me pone: perdón, pastor, fíjate que, perdóname porque ya no te contesté, pero es que, pues llegué a casa y me desmayé y ya hasta ahorita te puedo contestar. Y ya le puse yo: pues qué bueno, hermano. Yo obviamente entendí que se había llegado a casa de su trabajo y que se había dormido. Le puse: qué bueno, hermano, descansar es bueno. Y me pone: no, pastor, me desmayé literal. Ah, caray, ¿cómo? Y ya me dice: sí, lo que pasa es que ahorita he estado un poco presionado por el trabajo, he estado afanado en el trabajo y comencé a sentir un fuerte dolor y me llevó al punto de desmayarme. Y le dije: hermano, tranquilo, no te afanes, tranquilo, o sea, calmado. Le dije: en tu trabajo llegas a morir el día de hoy, de verdad créelo que en 2-3 días tienen un reemplazo ya. 2-3 días en tu trabajo, ya te reemplazaron. Eres rápido para reemplazar. Eres fácil de reemplazar. Pero tu esposa y tu hija no. Tu esposa y tu hija no te van a reemplazar tan rápido. Es más, jamás te van a reemplazar. Tranquilo. Sí, pastor, tienes razón, qué bueno, gracias por decírmelo. Es algo que el Señor me ha estado hablando. Pues, equilibrar las cosas. Equilibrar las cosas. La verdad que el suegro de Moisés era un hombre que tenía sabiduría. Aún en ello, descubrió las fallas operativas que Moisés estaba teniendo en su trabajo. ¿Por qué estaba dándole más carga a su trabajo y estaba descuidando a su familia? Le ayudó a encontrar la razón de por qué estaba más en su trabajo. Mira, en Éxodo capítulo 18, versículo del 13 al 14, dice: aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? A ver, Moisés, a ver, todo tiene su tiempo. ¿Qué es lo que estás haciendo con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde?
¿Ves cómo estaba Moisés tan cargado de trabajo? Y cómo le había dado prioridad a su trabajo. Era un hombre de familia, era un hombre de carne y hueso. Se había enfocado más en su trabajo y había descuidado a su esposa y a sus hijos. Su suegro le trae a su esposa y a sus hijos para equilibrar las cosas. A ver, no, ni uno ni otro. A ver, aquí, un equilibrio. Y al verlo cómo trabajaba, le dijo, espérate, o sea, estás desde la mañana hasta en la tarde, ¿no tienes un horario? Ponte un horario. ¿Cómo que desde la mañana hasta en la tarde? Tú no puedes hacer todo. Y en el versículo 18 le dice, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. ¿Qué le dijo Jetro? Te vas a morir de estrés, te vas a morir de cansancio. Estás desequilibrando las cosas, Moisés. Te vas a morir, ¿y quién va a ver por tu familia? Queremos hacer todo nosotros. Queremos hacer todo nosotros. Jetro le dice, necesitas ayuda. No creas que si tú no estás, las cosas no van a salir. No van a salir. Y de verdad esto se los digo, amigos, hermanos, se los digo de todo corazón. Debemos equilibrar las cosas. Ni trabajar más tiempo te hace más trabajador, ni trabajar menos tiempo te hace menos trabajador. Trabajo es trabajo. Familia es familia. De verdad yo sé que la situación está muy dura muchas veces, pero mi pregunta es, ¿qué es con aquellas personas que tienen 2, 3 trabajos al día? 2 o 3 trabajos al día. ¿De verdad tienes equilibradas las cosas con tu familia? ¿Tienes equilibradas las cosas con tu familia? Para tener esos 2 o 3 trabajos, es que pastor se necesita porque necesito trabajar, necesito sacar, con un sueldo no me da, las deudas y esto y lo otro. Analicemos. Todas esas cosas que se deben, ¿es por una desorganización en nuestra economía? ¿O porque realmente ha estado muy pesado? Y quizás se requiere un tiempo, pero para toda la vida, equilibremos las cosas. De verdad, yo se los confieso de corazón, para mí hubo mucha tristeza cuando algunos hermanos de la congregación me veían con 2 o hasta con 3 trabajos. Con 3 trabajos, me veían cansado, me veía haciendo mis estudios a veces en la madrugada, porque la congregación obviamente no me sustentaba, yo tenía que trabajar y la congregación, y estaba así, y trabajando, desvelado, y algunos se acercaban conmigo y me decían, échale ganas, pastor, es cuestión nada más de que te acostumbres. ¿Me acostumbre a qué? ¿Me acostumbre a qué? Era pesado. ¿Me acostumbre a qué? Y aún hay algunos hermanos que se molestaron y se enojaron cuando dejé mi trabajo y me vine de tiempo completo y se me comenzó a dar un sueldo para mi sustento y el de mi familia. Comenzaron a desvalorizar mi trabajo, haciendo como su trabajo más importante que el mío. ¿Cómo que el pastor ya está de tiempo completo? ¿Y cómo que va a ganar eso? Ni yo lo gano. O sea, tu trabajo es más importante que el mío. Tu trabajo es más importante que el mío. Y a veces las personas que más se quejan en la congregación, son las personas que menos ofrendan. Son las personas que a veces menos dan. A muchas personas les cae bien nuestra congregación, les gusta estar en nuestra congregación, porque nosotros somos alguien quienes predicamos que el diezmo no está vigente para nuestros días, que se debe ofrendar hoy en día. Y la ofrenda la tienen como un menosprecio, así, lo que me sobre, lo que pueda, lo que quiera. Y les cae bien. Les cae bien. Pero fíjate lo que le dice Jetro a Moisés en el versículo 21 del capítulo 18. Además escoge tú de entre todo el pueblo
varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Fíjate la palabra, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Dependiendo las aptitudes de cada uno, ¿no? Y la posibilidad. Pero ¿sabes qué? La mies es mucha y los obreros son flojos, pocos. La congregación crece, el número de las personas va creciendo y tristemente a veces somos los mismos sirviendo. Tenemos que comenzar a repartirnos los ministerios, 2, 3 ministerios, porque las personas no quieren. En sus apretadas agendas no tienen tiempo. Pero ¿sabes qué? Eso me hace ver que son personas que siguen con la mentalidad de egipcios. Ahora están en la iglesia, pero esa mentalidad de egipcio no se le ha quitado. ¿A qué me refiero? Tengo esclavos que me sirvan. Yo quiero llegar aquí, quiero encontrar todo limpio, quiero sentarme, quiero una buena predicación, quiero una buena alabanza, quiero tener aire que me dé, que esto, lo otro, se termina, bueno, nos vemos el próximo domingo. Mentalidad de egipcio. Y si tu mentalidad no cambia, dudo que seas un cristiano. Dudo que seas un nacido de nuevo. Y dice la palabra de Dios que Moisés oyó la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Todo lo que le dijo. Y ya vamos sobre el final, que es con lo que vamos a concluir con la vida de este gran líder familiar. Un momento de ira puede cambiar el rumbo de la historia. Un momento de ira puede cambiar el rumbo de la historia. El pueblo de Israel, al que Moisés fue a libertar, fue rebelde. Y Dios siempre mostraba su gracia y misericordia hacia ellos, dándoles maná, sombra, calor, carne, agua de la roca. Pero siempre se quejaban. Siempre se quejaban. Y como siempre se quejaron de volver a tener sed, mira, en Números capítulo 20, versículo 8. Toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir todo el pueblo. Luego en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua, y sacarás agua de la roca, y beberá todo el pueblo y su ganado. Moisés hizo lo que Dios le mandó y tomó la vara que estaba en presencia de Dios. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente, y Moisés le dijo: Óiganme bien, rebeldes, ¿acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara, y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios le dijo a Moisés y Aarón: ustedes no creyeron en mí, ni me honraron delante de los israelitas, por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Por un momento de ira, Moisés no entró a la tierra prometida. Tengo una reflexión. ¿Qué has perdido por un momento de ira? ¿Qué estás a punto de perder por esos momentos de ira en los cuales terminas pecando, donde no te puedes controlar y la ira te lleva más allá? En ese momento de ira, las cosas que hablamos sin pensar. En los momentos de ira, la mente no se conecta con la boca. Pensamos más con el corazón muchas veces, o tontamente. Ya no te amo, me tienes harto o harta, ojalá te mueras, quiero divorciarme, te odio, lárgate, desaparece de mi vida, no quiero verte nunca más. Y el Señor no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida. Solamente el Señor le dijo a Moisés: mira, Moisés, ven, sube al monte. Sube al monte. Y cuando Moisés sube al monte, el Señor le dice: por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas, no vas a entrar a la tierra. No vas a entrar. Solamente te voy a dar la oportunidad que la contemples. Que la contemples.
Moisés no entró. Moisés, eres un líder, los ojos están puestos en ti y el buen juez por su casa empieza. Te he perdonado, Moisés, tienes mi perdón, pero las consecuencias vendrán. Las consecuencias vendrán. Recordemos que todo era sombra de lo que había de venir y esa roca era Cristo. Cristo iba a ser una solamente vez iba a ser golpeado y crucificado, no dos. No dos. Hermanos, nada nos hace una diferencia de Moisés, de ese hombre de carne y hueso. Si Dios lo hizo con él, nos perdona, nos puede perdonar también a nosotros, pero muchas veces tenemos que enfrentar las consecuencias. Tenemos que enfrentar las consecuencias. Con esto concluimos el tema número 10 de familias de carne y hueso, un gran líder familiar, la vida de Moisés. Espero que haya sido de bendición para tu vida, como lo ha sido para mí. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Si puedes acompañarnos hoy, miércoles 7:30 en la congregación. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, una carta de mucha esperanza. Y los domingos estamos a las 9:30 de la mañana, igualmente ahí en la congregación, y estamos estudiando la membresía de la iglesia. Que tengan muy buen día, gracias y que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.